Buen día, compañeros. Nosotros somos José Luis Gómez y Jesús Rafael. Vamos a presentarle el tema de optimización en el proceso de producción del ciclohexano para aumentar la pureza del producto obtenido. Bien, el contenido de nuestra presentación tiene lo que es la introducción, nuestra razón del caso de estudio, del por qué nosotros elegimos este proyecto, el desarrollo del estudio. Presentamos 4 optimizaciones para el modelo que se muestran, primero, segundo, tercer y cuarto modelo de optimización. Mostramos los resultados, hacemos una comparación y al final les mostraremos las conclusiones de nuestro proyecto. Bien, como pequeña introducción, hablamos sobre el ciclohexano, que es un hidrocarburo alicílico altamente inflamable, obtenido a partir de la hidrogenización catalítica de lo que es el benceno. Se presenta como un líquido incoloro, de alta pureza y una solubilidad parecida a los parafínicos. Su fórmula C6H12 y se denomina también hexahidrobenceno y hexametileno. Los principales parámetros físicos del ciclohexano son su punto de ebullición de 80.7 grados Celsius, punto de fusión de 6.47 grados Celsius, su punto de inflamación es menos 18 grados Celsius, su densidad relativa 0.8 y su densidad relativa vapor igual a 1, 2.9. Densidad relativa de la mezcla vapor-aire a 20 grados centígrados, aire igual a 1 es igual a 1.2. Su temperatura de autoignición de 260 grados Celsius y sus límites de explosividad, el porcentaje en volumen en el aire de 1.2 a 8.3. Bien, también como introducción, tenemos que a nivel industrial el ciclohexano se utiliza como disolvente y cuenta con diferentes aplicaciones. Una de sus aplicaciones que se usa en síntesis de ácido adípico, caprolactama y hexametilendiamina para elaborar nylon y fibras poliamídicas, que es como el Kevlar o el Nomex. El Kevlar para guantes de seguridad y el Nomex es para como trajes como los aluminizados para evitarlo para resistencia a las altas temperaturas. También se utiliza como solvente en la industria de la pintura, para barnices y plastificantes. También es utilizado para la extracción de aceites naturales y se usa para la fabricación de otros químicos. La razón de estudio, este análisis se realizó de pureza en la obtención del ciclohexano, debido a que con anterioridad lo habíamos estudiado y nos pareció interesante, debido a que con el producto se obtenían fibras, telas y otros compuestos químicos. En la zona geográfica en la que nos encontramos con lo que es el ciclohexano, se obtiene Kevlar para fabricar guantes de seguridad, nylon para producir cinturones de seguridad, esmaltes para pintura, textiles para ropa, y en Guanajuato se observa que se tiene campo de crecimiento para estos rubros. Lo único malo o benéfico es que no hay una planta petroquímica por la razón, solo existe una refinería, por lo que sí es viable la creación de una planta de este tipo. El desarrollo del estudio lo mostramos en la imagen, para la obtención del ciclohexano, en el cual lo simulamos en Aspen Plus en una versión 11.1, donde podemos ver las dos corrientes de hidrógeno de benceno, un mezclador, se van a calentar a un EX1, pasan por un reactor, se enfrían y son mandados a un separador flash para obtener las corrientes de vapores y el producto por el fondo. A continuación, lo que les mostramos las condiciones de operación en las primeras corrientes, que son las de entrada, y el método de resolución elegido en Aspen, que es el NRTL, ya que es apropiado para el equilibrio Líquido-líquido, líquido-vapor y vapor-líquido-líquido. ¿ok? El método NRTL, la primera entrada de hidrógeno, entra a temperatura de 120 grados Fahrenheit, con presión de 335 psi,
un flujo de 1402 libra mol sobre hora y sus composiciones de hidrógeno de 0.975, de nitrógeno 0.005 y de metano de 0.02. El benceno con temperatura de 100 grados Fahrenheit, su presión en 15 psi, un flujo de 425 libra mol por hora y la composición de entrada es de 1 del Sí. benceno. Bien, las condiciones del intercambiador, del reactor y del enfriador y del separador son las que se muestran. El primer intercambiador, la temperatura de salida es de 300 grados Fahrenheit, con una presión de operación de 330 psias. El reactor, con una temperatura de 400 grados centígrados, con una presión de 315 psias, una fracción de conversión del benceno de 0.998, y se muestra la reacción que se da dentro del reactor. Para el enfriador, que es el X2, tenemos que la temperatura de salida es de 120 grados Fahrenheit con una presión de operación de 310 psias. El separador opera a 120 grados Fahrenheit con una presión de 305 psias. Aquí se muestran los resultados del primer diagrama propuesto y se observa que existe un flujo producido de ciclohexano de este lado de 35.677.68 libras sobre hora del producto y una pureza del ciclohexano de 97.88%, acaso en lo que es la fracción líquida en los fondos. Bien, entonces después de eso nosotros aplicamos una primera optimización al proceso, donde en el esquema de optimización para incrementar la pureza del ciclohexano agregamos una bomba a la entrada que está abajo a la izquierda, un divisor con purga de vapores en el flash y utilizamos una recirculación de esos vapores que son comprimidos por el compresor que aparece ahí y los volvemos a meter al proceso. Entonces, si se fijan, se agregan al nuevo diagrama, se agrega un mezclador 2, que es el mix 2, se agrega una bomba, que es el pump, se agrega un divisor 1, que es el dip 1, se agrega una purga, se agrega una línea de recirculación y el compresor, y esos vapores del flash los volvemos a mezclar con la carga que entra de benceno con hidrógeno. Se muestran las condiciones de operación de la primera optimización en el proceso. En hidrógeno, la temperatura de 120 grados Fahrenheit, presión de 335 psi, flujo de 1402 libra mol por hora y las composiciones de hidrógeno de 0.975, nitrógeno de 0.005 y de metano de 0.02 con el método NRTL. En el benceno temperaturas de 100 grados de Fahrenheit, la presión de 15 psi, flujo de 425 libra mol por hora y su composición de 1. El pump, que es la bomba, la presión de descarga es de 315 psi y para los mix 1 y mix 2 no hay condiciones. Bien, ahora se muestran las otras condiciones, donde el HEAT 1, que es el calentador o el intercambiador de calor, perdón, con una temperatura de salida de 300 grados Fahrenheit, una presión de operación de 330 psias. El reactor se vuelve a conservar igual con una temperatura de operación de 400 grados Fahrenheit, una presión de 315 psias. La conversión del benceno, un factor de conversión del benceno de 0.998 y la reacción que sucede dentro del reactor. El cooler, que es el enfriador, con una temperatura de salida de 120 grados Fahrenheit, con una presión de operación de 310 psias. El flash continúa trabajando igual, con una temperatura de operación de 120 grados Fahrenheit y una presión de operación de 305 psias. Aquí se muestra el compresor, que se utilizó un tipo politrópico
usando el método ASME, con presión de descarga de 330 psi y una eficiencia politrópica de 0.8, y el DIP-1 con una purga de 0.08. Bien, ahora se muestran los resultados, donde observamos que nuestra primera optimización, el flujo producto de ciclohexano, que en este caso se denominó el bottom del flash, se obtienen 35.658.64 libras hora, con una pureza de 98.778. Quiere decir que sí se incrementó un poco la pureza, pero disminuyó cualquier cosa del flujo obtenido. Aquí se muestra el segundo esquema de optimización para incrementar la pureza del ciclohexano. Se mantiene la bomba en la entrada. Se agrega ahora un divisor de líquidos en los fondos del flash para tener una fracción de líquido de recirculación de 0.3, en el cual es bombeado por una bomba que es la pump 2, que es mezclado con la carga principal del proceso. Muestran las condiciones de operación de la segunda optimización, donde observamos que el hidrógeno sigue entrando a 120 grados Fahrenheit, una presión de 335 psias, un flujo de 1402 libras mol sobre hora, sus fracciones molares de 0.975 para el hidrógeno, 0.005 para el nitrógeno y para el metano 0.02. Se vuelve a utilizar el mismo método en RTL. Para el benceno se utiliza una temperatura de 100 grados Fahrenheit, una presión de 15 psias, un flujo de 425 libras mol hora y su fracción molar de 1. La bomba 1, el pump 1, descarga 315 psias. El mix 1 y mix 2 no se le declaran condiciones. Para las condiciones del intercambiador, la temperatura de salida de 300 grados Fahrenheit, la presión de operación de 330 psi. Dentro del reactor, la temperatura de operaciones es de 400 grados Fahrenheit, su presión de 315 psi, la conversión de 0.998 de benceno, y se muestra la reacción que ocurre dentro del reactor. En el enfriador, la temperatura de salida es de 120 grados Fahrenheit, con una presión de operación de 315 psi, y en el flash su temperatura de operación de 120 grados Fahrenheit y su presión de 305 psi. Para la parte de abajo de la recirculación de líquidos, se utiliza un split o un separador o divisor con una fracción recirculada de 0.3, donde la bomba, el pump 2, descarga a 315 psias. Y estos son los resultados de la segunda operación del proceso, donde se observa que un flujo producido de ciclohexano de 35.660.90 libras por hora, con su pureza de 98.819. Ahora se muestra la tercera optimización que le hacemos al proceso, donde se juntan las dos optimizaciones anteriores, se mantienen las mismas condiciones que fueron descritas para ambos casos, se compila el proceso y se obtienen los siguientes resultados. Aquí se muestran los resultados de la tercera optimización y se observa que existe un flujo producido de ciclohexano de 35.661.05 libras sobre hora, con la pureza ahora del 98.8256. Aumentó, pero solo muy poco la pureza. Entonces, ya al observar las otras optimizaciones anteriores, se decide a hacer una cuarta optimización, donde se le agrega una columna RAD-FRAC al sistema para poder separar los componentes y obtener un producto más puro. Entonces aquí se muestran las condiciones de lo que es la columna, con
Su número de etapas son 15 etapas, donde la octava etapa es la etapa de alimentación, con condensador parcial, presión en la etapa 1 de 200 psi, presión en la etapa 15 de 250 psi, con un flujo de 1.2 y eficiencia de plato 0.5, de etapa 2 a 15. Entonces se muestran los resultados de la cuarta optimización y se observa que existe un flujo producido de ciclohexano de 35.344.06 libras hora y la pureza que se muestra en la siguiente diapositiva se incrementa hasta 99.8703%. Si quieres darle la siguiente, Luis. Ahí podemos observar en la parte de ciclohexano, en el apartado, en la etapa 15, el 99.87 de la fase líquida. Y aquí están los resultados de lo que son las 4 optimizaciones, en donde se ve pues el incremento poco, pero sí es considerable de la pureza hasta la cuarta optimización. Aquí mostramos un patrón de comportamiento del flujo producido del ciclohexano con respecto a las 4 optimizaciones, donde se puede observar que conforme se va optimizando el proceso, el flujo va cayendo lentamente, pero en la última o cuarta optimización vemos que cae drásticamente el flujo de producción del ciclohexano. Y pues tenemos la gráfica del patrón de comportamiento de la pureza de las 4 optimizaciones, que como venía en la tabla, que a contrario al anterior, la pureza va aumentando, pues no mucho, pero sí al final considerablemente sí se nota el incremento. Es por eso que podemos concluir lo siguiente, que se puede observar el patrón de comportamiento entre el flujo y la pureza del ciclohexano al aplicarle optimizaciones y mejoras constantemente. Se observa que entre más componentes o equipos, en este caso, interacciones entre sus flujos de recirculación, como lo son los gases y los fondos del flash, se incrementa la pureza, pero el flujo total del producto disminuye, por lo que se puede concluir que la optimización realizada en el cuarto caso es válida y óptima con la pureza del ciclo, para la pureza del ciclohexano. También sabemos que entre más equipos contiene un proceso, es más elevado el costo de construcción de la planta proceso. Es por eso que la verdad sí es interesante este tipo de proyecto, porque podemos aplicarlo de la famosa frase del cliente a lo que pida. Porque por decir, si nos toca un cliente que él, en lugar de la pureza del ciclohexano, él busca volumen de producción, se le puede dejar lo que es la primera y segunda optimización. Pero si el cliente quiere ofrecer un producto con altos estándares de calidad, la tercera y la cuarta optimización sin duda son las mejores que se pueden ofrecer, pero eso incrementa el costo de la planta. Y pues con esto concluimos. Esta sería nuestra bibliografía. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos, compañeros. Hasta luego.